Música, imágenes, personajes y animes no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores y autores. Me encontraba caminando por el bosque de aquella montaña por órdenes del patrón de la organización de cazadores de demonios, pasé algunos minutos ayudando a los cazadores envenenados y dando órdenes para que los trasladaran a mi finca. Después de todo soy una persona con un vasto conocimiento médico, por lo que es mi deber, además de liquidar a aquellos que devoran a sangre fría a los humanos, tratar a los miembros de la organización a la que pertenezco. Los más graves eran 3 jóvenes cazadores, según la información que se me brindó enfrentaron a una luna inferior. Me sorprende que pudieran sobrevivir y sobre todo ganar. Pero esto es obvio ya que mi compañero el Pilar del Agua intervino en la pelea, además del hecho que defendieron a una demonio. En ese entonces fue muy raro ver a Tomioka actuar de esa manera por ese carácter tan frío con las personas. Ya estaba a punto de partir hacia la sede central de cazadores, hasta que un brillo naranja entre unos arbustos se llevó mi atención. Al acercarme pude notar una esfera brillante con tonos naranjas con 4 estrellas rojas en su interior, además vi una mano sujetándola. Eso me confundió y alarmó. Moví los arbustos y noté una persona quizás desmayada o muerta con el torso descubierto, heridas en casi todo su cuerpo, además de un peculiar cabello que no diferenciaba muy bien. No dudé ni un solo momento en acercarme e intentar levantarlo. Descarté la idea de que haya fallecido ya que respiraba, entrecortadamente pero respiraba. Fue ahí cuando vi su rostro y rasgos, un cabello peculiar en forma de palmera, cabellos tan negros como la oscuridad de la noche, la sangre que se manchó el suelo estaba algo seca. Con ello me di cuenta que aquel joven ya llevaba un tiempo ahí tirado. Entre mis pensamientos quedé perdida hasta que esos murmullos me sacaron de mi área mental. Perdónenme chicos, perdóname Gohan, Goten, Milk. Miré confundida a todos lados pero no vi nada ni a nadie que pudiera ocasionar tales heridas. Por mi mente cruzó la idea de que haya sido atacado por aquellos demonios que fueron recientemente exterminados. Decidida lo levanté en mi espalda, tomé aquella esfera y la guardé en uno de los bolsillos de mi uniforme. Seguidamente me encaminé a la finca mariposa. Sé que es algo imprudente y peligroso llevar a alguien a la sede central, pero algo me decía que este chico quizás sea alguien diferente. La curiosidad hacia esta persona empezaba a picarme. Me empecé a dirigir hacia mi destino sin saber que llevaba en mi espalda aquella luz del mundo y mi vida, aquel que traerá la paz que tanto anhelábamos. Los participantes son Goku, número 17, y Freezer han caído de la plataforma, por lo tanto el universo 7 será eliminado. Fue la voz del supremo sacerdote. Goku en las gradas se lamentaba la pérdida del torneo del poder. El confiarse cuando ya tenía la batalla ganada le costó caro. La desesperación invadió a cada uno de sus participantes, preocupándose por su destino a manos de los reyes del todo. Los 2 gobernantes del todo observaban la situación con aparente indiferencia, pero por dentro algo les empezaba a incomodar. Este final no fue el que aquellos predijeron. Ver la desesperación y tristeza de su mejor amigo los entristecía, pero reglas eran reglas y no debía dar preferencias hacia nadie. Fue ahí cuando las manos de los pequeños soberanos se levantaban para dar fin al universo a cargo de la Kaizen Bills. Por favor no lo hagan, exclamó Goku captando la atención de los reyes del todo y deteniéndolos por unos momentos. Tenshinhan volteó hacia el Saiyajin con el ceño fruncido. ¿Cuál es el motivo por el cual detuviste las acciones del rey del todo?, preguntó el sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser eliminados? Yo soy el único culpable aquí. Por favor dejen a mi universo y tomen mi vida a cambio, exclamó el Saiyajin de clase baja. Los pequeños soberanos se miraron entre sí preguntándose qué hacer, dejando unos minutos de silencio en el lugar, haciendo parecer que fueron momentos eternos de angustia, pero esto no cambió nada. Levantaron las manos y apretaron los puños, eliminando al universo 7 dejando solo a Son Goku como único sobreviviente de ese universo ya inexistente. Esta acción dejó conmocionados al resto de dioses y participantes pertenecientes al universo 11, sembrando algo de melancolía en Jiren, quien ya conocía el dolor de perder a aquellos quienes amas y confías. Conmocionado, Son Goku observaba el lugar en donde se encontraban sus compañeros. Gotas de sudor frío recorrían su rostro, lágrimas empezaban a brotar de su rostro dando leves gimoteos, sus ojos temblaban con fuerza, cayendo de rodillas y con la mirada baja. Los mechones de su cabello ocultaban sus ojos. Si pudieran ver lo que ocultaban sería una gran pena, tristeza, rabia hacia sí mismo, porque en lo más profundo de
su conciencia él sabe que es el único culpable de que sus conocidos desaparecieran. Todos miraban el deplorable estado del Saiyajin con pena y algo de melancolía, a excepción de uno de los dioses destructores, el cual con una imperceptible sonrisa observaba con gozo el sufrimiento del mortal que tantos problemas le había causado. Si no hubiese usado aquel aditamento que había obtenido secretamente por si Jiren era derrotado, la historia sería completamente distinta. Las reglas del torneo se aplican para todos por igual, por más que sea el mejor amigo de los reyes del todo, las normas serán iguales y aplicadas sin excepción alguna. Además, usted ya tenía la victoria en sus manos, usted fue quien se confió en el último momento, exclamó el sacerdote, y el motivo por el cual eres el único que no fue eliminado tiene una razón, la cual se dirá en este momento, continuó hablando el sacerdote. Son Goku, Saiyajin del universo 7, serás sometido a un castigo, por tu ingenua idea de pelear con oponentes más fuertes que tú, llevaste a la destrucción a 8 universos incluyendo en tuyo. Esa ingenuidad puede llegar a ser peligrosa si no se corrige de una vez, eliminar todo rastro de confianza extrema en ti para evitar futuras catástrofes, proclamó el supremo sacerdote ante la reacción de pasmada de todos los presentes. Del suelo empezaron a abrirse pequeños agujeros de los cuales salieron cadenas atrapando cada extremidad del Saiyajin atravesando sus brazos, piernas además del pecho. Los que observaron tal escena sintieron un terror indescriptible, el miedo hacia los soberanos supremos incrementó en el ser de cada uno. Jiren observaba con un rostro aterrorizado, sintiendo empatía por aquel Saiyajin que le enseñó que el compañerismo y confianza puede llegar a ser algo muy poderoso y valioso. Además, a aprender a valorar esto, quiso hablar, revelar el verdadero motivo de su victoria, que a último momento hizo trampa, obedeciendo las órdenes de su dios destructor, pero la mirada penetrante que le lanzó Bermud lo calló. Todos los expectantes esperaban ver una cara de odio hacia los soberanos y el sacerdote, pero lo que lograron ver les sembró intriga y melancolía, ya que en el rostro del Saiyajin solo se lograban ver lágrimas acompañadas de una leve sonrisa melancólica, la cual reflejaba la culpa que cargaba en sí. Aceptando el castigo impuesto, los reyes del todo se asombraron de sobremanera, aunque no lograron expresarlo, ya que tras milenios de existencia algo le empezó a incomodar. El alma más pura e inocente de todo el ya inexistente universo 7 quedaría manchada del odio y la culpa hacia sí mismo. Un brillo empezó a cubrir a Goku, significando que empezaba a ser transportado a algún lugar para ser encerrado. Los soberanos y el sacerdote planeaban hablar de lo sucedido después, ya que el ganador del torneo debía reclamar su recompensa. Palacio de los Reyes del Todo. Los soberanos y el sacerdote estaban sumergidos en una intriga y preocupación desesperante que los consumía más y más. Daishinkan, ¿realmente hicimos lo correcto con Goku?, preguntó la deidad absoluta. No lo sé, mis señores, respondió. Esperaba ver el odio hacia nosotros en sus ojos, pero solo vi culpa y arrepentimiento. Quizás cometimos un error, comentó el sacerdote. Sede central de Cazadores de Demonios, la asamblea que juzgaría a Tanjiro Kamado terminaría de manera satisfactoria para este, ya que se le concedería el permiso de poder seguir cazando demonios al lado de su hermana, que por infortunado suceso terminaría convertida en un demonio. Cuando retiraban al joven Kamado a la par, traerían a una persona malherida en una camilla, la dejarían frente a los pilares presentes, al patrón y sus hijas, intrigando a cada uno de estos por el suceso inesperado, además de sentir lástima por el estado del joven. ¿Qué es lo que pasa?, preguntó el patrón a sus acompañantes. Los Kakushi trajeron a un malherido hombre, tiene graves heridas en todo su cuerpo, además de vestir un pantalón naranja, botas azules, y un cabello peculiar en forma de palmera. Describieron las pequeñas albinas. Pobre muchacho, musitaron algunos pilares que les pareció deprimente el estado de aquel chico, sobre todo a una chica que estaba allí presente, sintiéndose algo preocupada por el estado de aquel atractivo hombre a su vista. ¿Cuál es el motivo de traer a esta persona a la sede de Cazadores de Demonios?, preguntó Sanemi, el pilar del viento. No es seguro traer a personas que no sean miembros de la organización a este lugar, comentó el pilar del sonido. Opino lo mismo, puede una persona bajo el control de algún demonio, dijo el pilar de la serpiente. Los comentarios cesaron cuando el patrón levantó una mano, dirigiendo la mirada hacia el pilar de la mariposa preguntó. Dime, Cocho, ¿cómo fue que encontraste a este joven?
Durante mi más reciente misión, al evacuar a los cazadores heridos y envenenados, y al estar a punto de retirarme lo vi detrás de unos arbustos, sujetaba una esfera de una especie de cristal naranja con 4 estrellas, estaba tirado en un charco de sangre ya algo seco, deduje que quizás este joven había sido atacado por la luna inferior que fue eliminada la noche anterior. Dijo la joven mostrando aquella esfera encontrada en manos del Saiyajin. La declaración anterior llamó la atención de algunos pilares presentes, en especial por el peculiar objeto que este joven portaba en manos, no sabían qué era, pero por alguna razón les transmitía una rara sensación de melancolía con solo ver aquella esfera. Patrón. Interrumpió la pilar del insecto. Dime, Cocho, ¿sucede algo? Preguntó el líder de la organización. Le quería pedir su permiso para poder volver al lugar donde encontré a este chico. Puede que haya algo que pueda dar con su identidad, además de quizás de poder resolver la duda de cómo pudo haber terminado así. Pidió la joven. Tras un momento de silencio y de pensarlo, accedería, algo le decía que aquel lugar puede que guarde algún secreto y esté relacionado con aquel joven. La reunión continuó normalmente, pero la pilar de mirada púrpura poca atención prestó, ya que se preguntaba el misterio que rodeaba a aquel joven y aquel extraño objeto que cuidaba por aquel chico de cabello alocado. Ya terminada la reunión y tratar de temas variados, los pilares salieron de la habitación para poder retirarse y continuar con sus labores. Cocho, espera un momento. Una voz enérgica la llamó a sus espaldas. Al voltear notó al pilar de la flama acercándose a su posición con su típica sonrisa, la cual llenaba de motivación a todo aquel que la viera. Hola Rengoku-san, ¿pasa algo? Preguntó alegremente. Quería hacerle una petición. Preguntó el ahora conocido como Rengoku. ¿Podría mostrarme ese objeto que encontró en las manos de ese joven, por favor? Continuó. La joven accedió a la petición, sacando de su bolsillo aquella esfera de tonos cálidos. El pilar de la flama observaría detenidamente el objeto, recordando un tesoro que su familia tenía resguardado desde tiempos ya muy pasados y alejados, un tesoro que a palabras de su padre podría llegar a ser más valioso que todo el dinero del mundo, un objeto sagrado entregado de un dios a los mortales que alguna vez los usaron anteriormente. Se parecen mucho. El pilar de la flama murmuró. Esto intrigó a la joven, preguntando por las palabras casi inaudibles de Kyojuro. Mi familia tiene en posición un objeto casi idéntico a este, solo que el número de estrellas que ésta posee es diferente al que yo vi, ya que la reliquia que mi padre cuida tiene solo una estrella en ella. Comentó. Esta información intrigó aún más a la bella chica, aumentando más el misterio que rodea a ese joven pelinegro. ¿Podría acompañarla a ese lugar? Pidió el pilar de la flama a una Shinobu, algo sorprendida e intrigada. ¿Por qué? Preguntó, esperando una respuesta del pelirrubio. Según palabras de mi padre, esa esfera es un objeto sagrado y único, una reliquia que mi familia tiene a su cuidado hace cientos de años. Me intriga que exista un objeto casi idéntico, además que ésta tiene un número de estrellas diferente a la que yo conozco. Respondió con una mirada seria que pocas veces se podían ver en sus facciones. La nueva información dada sorprendió al pilar del insecto, haciéndose una pregunta. ¿Un objeto sagrado? Ella no creía mucho en deidades, y el pensar que este objeto sea algo sagrado le pareció algo descabellado, pero se puso a pensar. Ella exterminaba demonios, los cuales creía solo un mito hace un tiempo. Quizá y solo quizá la idea de que esta esfera sea algo sagrado pueda ser verdadera. Después de hablar con el pilar de flama y acordar la hora de partida para la expedición a aquella montaña, se dirigió hacia su finca para prepararse y dejar encargado el lugar a su ayudante, la cual se encontraba limpiando las heridas del joven que tantos misterios guarda. Al intentar quitarle aquel pantalón naranja para vestirlo con una pijama, se dieron cuenta de que esa prenda era demasiado pesada. Fue a tal punto que tuvieron que llamar a algunos kakushi para lograr desvestir y levantar la prenda. De un tirón lograron sacarle el pantalón. Este cayó al suelo, pero lo que nadie esperó es que al impactar provocaría un pequeño temblor en el recinto, alterando a los presentes. Entre 10 kakushi apenas lograron llevarse la prenda, vendaron sus brazos y torso ya que estos eran los más dañados, notaron en sus manos endurecidas quizás por algún trabajo que realizaba, pensaron, suministraron los medicamentos necesarios, limpiaron sus heridas y cuerpo y lo vistieron para después dejarlo descansar hasta que despierte del coma en que estaba. Se dirigió hacia su estudio para prepararse para su expedición con muchas dudas en mente sobre aquella esfera, el reciente suceso con la prenda del joven y el pensar cómo pudo moverse
verse con tal peso encima, ya preparado el suficiente veneno y alistar algunas cosas, se dirigió en busca de su aprendiz para dejar encargado el lugar, además de encargarle algunos deberes y ejercicios que forman parte de su entrenamiento para ser un futuro pilar. Al observar por una de las ventanas del lugar, pudo verla en el patio de la residencia inmóvil y rodeada de algunas mariposas. La joven contaba con el uniforme femenino de la organización de cazadores de demonios, una capa blanca y su cabello recogido en una cola de caballo en el lado derecho de su cabeza, sujetada con un broche de mariposa de color rosa. Cabe también destacar sus ojos color lila que pocas veces se miran en alguna persona. La chica era bella. La pilar del insecto pensó que aquel que la esposaría sería alguien afortunado, pero ella debía de superar aquel pasado que desapareció la mayoría de sus emociones. Dejó de pensar y salió por la ventana ya que la hora de partida se acercaba. Kanao, ¿puedes acercarte un momento? Habló atrayendo la atención de su aprendiz, además de acatar su petición acercándose a su maestra. Tengo una misión y partiré en unos momentos, te dejo encargada el lugar, Aoi te ayudará en lo que necesites, por favor en mi ausencia continúa con tu rutina de entrenamiento y cuida el lugar, ya comenté a las niñas y Aoi sobre esto, así que no habrá problemas. Terminó de hablar observando que la joven aprendiza sentía con su cabeza a las órdenes de su maestra, le acarició su cabeza y empezó a retirarse, pero en ese momento recordó algo y se detuvo volteándose a ver a su aprendiz. Por cierto, quiero que cuides de aquel joven pelinegro que trajeron hace un rato, su estado es lamentable, si sucede algo comunícale inmediatamente a Aoi, ella sabrá qué hacer. Agregó la pilar. Nuevamente asintió con la cabeza aparentemente poco interesada en lo comunicado por la pilar. Después de todo, ese es el deber que tenía cuando su maestra salía a alguna misión. El atardecer llegó y esa fue la hora acordada para la salida de ambos pilares, los cuales estaban dispuestos a averiguar el misterio de esa esfera y el joven Peli Palmera. En el trayecto hablaron de diversos temas. Era normal ya que el pilar de la flama era alguien sumamente enérgico y alegre, además de ser alguien muy agradable. Es algo común que estas cualidades sean contagiosas a los que le rodean. En la plática tocaron el tema de las esferas. Antiguas leyendas cuentan que hubo una civilización antes en la Tierra. Se dice que la esfera fue enviada a la Tierra por Dios para que los humanos cuidaran de ella, porque en manos equivocadas podría llegar a ser algo catastrófico. Antiguos monjes relatan que el alma de una criatura reside en este objeto con un poder tan inmenso que aquel que la posea podría llegar a ser alguien sumamente poderoso. Relató lo poco que conocía respecto a aquel objeto. Aún más dudas se sembraron la mente de Shinobu. ¿Un dios? ¿Una civilización? Todo era confuso, además de poco creíble, pero en un mundo en el cual existen los demonios, los cuales son un mito de los humanos, quizás podría pasar. Llegaron a las faldas de aquella montaña, escalaron y encontraron una casa abandonada, la cual era propiedad de alguna familia que fue asesinada por la quinta luna inferior. Inspeccionaron el lugar pero no hallaron nada. Continuaron recorriendo la montaña pero el resultado era el mismo. Pasaron por el lugar en el cual la quinta inferior fue asesinada pero tampoco encontraron nada, solo la parte del filo de una katana de color negro, unas vestimentas blancas con detalles que asemejaban a telarañas. Habían pasado ya algunas horas cuando llegó la medianoche, más no lograron encontraron alguna pista. Caminando por alguna parte de la montaña detalló unos arbustos. A su mente llegó el lugar donde encontró al chico, se acercó y encontró el charco de sangre donde halló al chico Peli Punta. El pilar de la flama se acercó a ella notando el suelo teñido de rojo. Aquí fue donde lo encontré, quizás encontremos algo por aquí, comentó la pilar. Kyojuro asintió y empezaron a inspeccionar el lugar. El pelirrubio detalló un rastro de sangre que se extendía hacia algún lugar, llamó a la chica y señaló el rastro. Siguieron aquel suelo teñido hasta encontrar algo que los impactó e intrigó aún más. Era un cráter enorme lo que encontraron. En sus rostros solo se podían ver rostros de incredulidad con gotas de sudor recorriendo las facciones de los dos pilares. Detallaron aquel rastro de sangre que salía del fondo del cráter. Será buena idea que... No terminó de hablar el pelirrubio al ver que Shinobu se acercó y empezó a descender deslizándose por las paredes del enorme agujero. No me dejó ni terminar de hablar, comentó el pilar de la flama con una gota de sudor en su cabeza, y siguiendo a su compañera también empezó a descender. Al llegar al fondo notaron rastros negros y piedras algo quemadas, además de trozos de madera y troncos algo dañados. ¿Qué pudo haber pasado aquí?
Se preguntaron los Asiras, inspeccionaron aquel lugar, pero no encontraron nada relevante, solo un trozo de tela con un emblema raro a sus ojos, hasta que el suelo empezó a sacudirse, empezando a aparecer grietas en el fondo de aquel cráter para que en un momento se abriera un agujero en el suelo, cayendo ambos inevitablemente. Caían a una velocidad considerable. Algo alterados, tomaron sus katanas rápidamente y usaron una de sus respiraciones para poder amortiguar la caída, ya que podían notar el suelo de aquella cueva gigante que siempre estuvo debajo de esa montaña. Lograron tocar el suelo evitando muchos daños, solo sintiendo un entumecimiento en sus piernas. La luz de la luna lograba iluminar un poco de lo que allí adentro se ocultaba desde el agujero del cual cayeron. No logro ver mucho. ¿Qué es este lugar?, se cuestionó a sí misma en voz alta, ya que esas eran las mismas dudas del joven pelirrubio que le acompañaba. Detallando el lugar, logró detallar un trozo de madera, se acercó y tomó el objeto partiéndolo en dos de un golpe con su rodilla, desgarró algo de tela de las mangas de su uniforme, envolviendo un extremo de ambos palos y tomando algo de alcohol que llevaba consigo, baño la tela atada. Rengoku observaba las acciones del pilar, dándose cuenta de su plan. Con una de sus posturas, logró encender ambas antorchas para tener una mejor visión del lugar. Aquella cueva guiaba, al parecer guiaba hacia algún lugar. Algo indecisos de si desistir o volver, siguieron al frente, dispuestos a descubrir lo que permanecía oculto en ese lugar. Observaron que la cueva se agrandaba más y más, hasta adentrarse en una cueva mucho más grande. Extrañas formas se lograban ver. Sujetaron las katanas preparados por si había algún peligro al cual enfrentar en ese lugar. Empezaron a avanzar cautelosamente, divisando lo poco que se podía observar gracias a la ayuda de las antorchas que ambos sujetaban. La textura del suelo empezaba a cambiar a una superficie más llana pero dura. Notaron que en el suelo se marcaban algunos patrones de blanco y negro, además que se lograban ver alguna especie de letreros tirados. Al observar en específico, se acercaron a leerlo. ¿Activador de emergencia?, se preguntó el pilar de la llama, detallando al lado una especie de caja metálica con una pequeña puerta en ella del mismo material. Parece algún tipo de fuente eléctrica, quizás nos ayude en algo, comentó Shinobu. Con ayuda de su katana logró abrir la caja, encontrando cables y alguna que otra palanca. Al no tener mucho conocimiento de esta, accionaron las diversas palancas y botones que allí estaban. Al parecer está descompuesta, lo mejor será seguir buscando, habló Shinobu. El pelirrubio estaba a punto de seguir a su compañero hasta que detalló una palanca con una pequeña inscripción debajo de ella. En caso de emergencia, quizás esto sea. No terminó su oración cuando, al bajar aquella palanca, lo que parecían ser faroles empezaron a emitir brillo. Esto sorprendió a los dos presentes, que al divisar mejor el lugar se dieron cuenta de lo que allí debajo de aquella montaña se ocultaba. Una ciudad. Fin del capítulo 1.